Y la pregunta clave es, ¿cómo se aplica la Constitución de 1876, que es un poco como el pilar de este sistema de la restauración? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas aquí a este podcast, ¿vale? Hoy vamos a hablar sobre el caciquismo, ¿no? Que está integrado dentro de un punto que vamos a hablar de los partidos dinásticos, esos partidos que van a sustentar el sistema de la restauración, que son el Partido Conservador, heredero del Partido Moderado, y el Partido Liberal, heredero más o menos del Partido Progresista, ¿no? Hay distintas figuras que explican un poco, pues, en España cómo se pudo sustentar este sistema, todo basado en el fraude, ¿eh? Esto ya aquí vamos a dejarlo claro, y vamos a empezar con una figura: el caciquismo o el cacique. Si estáis viendo esto a través de YouTube, veréis que hay una figura así un poco rara, porque el cacique era como el gobernante o jefe local de los pueblos indios o nativos americanos, mejor dicho, que bueno, fueron conquistados por los españoles a partir del siglo XVI y tal, y todo esto. Entonces, esta figura es una figura clave porque digamos que estaba dentro de una red piramidal para que todo esto funcionara, ¿vale? Para que no hubiese pronunciamientos, para que todo el mundo pudiese gobernar más o menos en orden. Entonces, esta red piramidal estaba formada arriba del todo por el ministro de la Gobernación o el gobierno en general, ¿vale? Que se ponía en contacto con los gobernadores civiles. Recordad que los gobernadores civiles son los que gobernaban en una provincia. En esta época todavía no hay comunidades autónomas, ¿no? Y en la base sí que estaban los caciques, que son jefes políticos locales, ¿no? Que básicamente de lo que se encargaban era de preparar las elecciones, pero no solamente eso. También lo que hacían era un poco, pues servían un poco como digamos como la persona que movía todos los intereses políticos, económicos, sociales de un lugar, los tejemanejes. Entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí hay muchos juegos de intereses, ¿no? Económicos, políticos, es decir, no era nada extraño que uno de los caciques fuese, por ejemplo, el dueño de la principal fábrica del pueblo, de la ciudad. Entonces, pues digamos que lo que se buscaba era, pues, buscar esto, ¿no? Entonces, digamos que el caciquismo se basa un poco en eso, ¿no? En esta figura del cacique, esta figura central, esta figura que mueve un poco el tema de las elecciones, ¿no? O sea, hoy toca que ganen estos, ganan los otros, ganan los otros. ¿Cómo lo hacían? Pues a través de algunos mecanismos. Tenemos uno que se llama el encasillado, que esto en mis clases lo he explicado y creo que se ha entendido. Es como un Excel, ¿vale? De hecho, encasillado viene de casilla. Se preparaba como una tabla en la que se distribuían los votos, que se esperaba que fuesen a determinadas personas. ¿Vale? Entonces es como, por ejemplo, si tenían que ganar el Partido Conservador, se iban distribuyendo los votos. También se dejaba una parte de estas casillas a la oposición, porque se supone que se tiene que hacer como una ficción de las elecciones, ¿no? Es decir, eran unas elecciones preparadas, pero bueno, que pareciesen que tenían como un sustrato así de legalidad, ¿no? Entonces, pues bueno, era un poco el que se encargaba, básicamente era el gobernador civil, que era un poco el que distribuía en las circunscripciones y en los sitios donde se elegían a los representantes del pueblo, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, tenemos que el caciquismo, tenemos el encasillado, y todo esto es como que está relacionado un poco con el turnismo, esa idea que ya comentábamos anteriormente, ¿no? Que era como que se tenían que turnar, nunca mejor dicho, Partido Conservador y Partido Liberal. El partido de Sagasta, que es el liberal y el conservador de Cánovas, ¿no? Se tenían que turnar para evitar el pronunciamiento o, digamos, el recurso a las acciones armadas. La pregunta aquí es, ¿se llegó a respetar el turno? La pregunta es, bueno, a medias, ¿vale? Digamos que los conservadores, si tú miras un poco cómo gobernaron, te das cuenta que el turno sí que es verdad que se respetó, es decir, pues primero unos, luego otros, luego los otros, luego tal, pero si tú cuentas los años, los conservadores estuvieron hasta 1885 muchos más años en el poder, ¿vale?
Por ejemplo, el partido de Cánovas estuvo 7 años en el poder y Sagasta solamente 3. Todo esto entre el año del 75 al 85 más o menos. Y después, por algo que ya explicaremos, es como que el turno empezó a respetarse un poco más, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo veremos en los siguientes capítulos, ¿vale? Un poco pues para que lo veáis. Venga, nos vemos pronto. Hasta luego.